Bendiciones a todos, espero que les vaya bien. Hoy vamos a estudiar en Juan capítulo 10, versículos 7 a 11. Pero primero oremos. Señor, gracias por esta oportunidad que nos has dado para estudiar tu palabra, para seguir en este estudio del Evangelio de Juan. Señor, te pedimos que nos guíes en este momento a través del Espíritu Santo. Padre, por favor, abre nuestros corazones y abre nuestras mentes, Señor, para que podamos entender tu palabra y para que podamos aplicarla a nuestras vidas. Dios, te amamos, te glorificamos. Ten tu voluntad en nosotros. Glorifícate en nuestras vidas hoy y hasta el fin. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Juan capítulo 10, versículos 7 a 11. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Ok, regresando a versículo 7, dice: entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces Jesús, él dice: yo soy la puerta de las ovejas. Y Jesús, en el contexto de este pasaje, él está hablando de un redil de ovejas. Él dice en versículo 1 de Juan 10, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces, Jesús ya había mencionado el redil de las ovejas, y él estaba hablando como figurativamente con esa imagen, con esa imaginería, un redil de ovejas. Y esta imagen, esta referencia, era común para su audiencia, porque en aquellos días en Israel era muy común que una comunidad tenía un redil de ovejas, donde varios pastores de esa comunidad podían meter sus ovejas en la noche para protegerlas, pues, porque las ovejas necesitan protección. Y yo no sé si ustedes como han estudiado mucho acerca de las ovejas, pero ellas son animales muy débiles, pues. Y su única protección de los depredadores es huir, es correr. Pero ellos no pueden escapar de como lobos, coyotes, osos, leones y pumas, sus depredadores. Ellos no pueden escaparse de estos depredadores. Entonces, por eso las ovejas necesitan protección. Y un redil de ovejas de aquel tiempo proveía protección para las ovejas de los pastores de la comunidad. Entonces, regresando al versículo 7, cuando Jesús dice que yo soy la puerta de las ovejas, Él está hablando figurativamente y Él está diciendo que por medio de Él solo podemos entrar al pueblo de Dios. Por medio de Él solo podemos encontrar protección espiritual en Dios. En Cristo podemos llegar a ser ovejas de Dios, es decir, hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. En Cristo, Dios es nuestro pastor. Y Jesús continúa en versículo 8. Él dice: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Jesús hace un contraste aquí entre sí mismo y los ladrones y salteadores. Porque en aquellos días un ladrón de ovejas robaría una oveja para quitarle el pelo, para matarla y para comérsela. Eso es lo que hacían los ladrones de ovejas de aquel tiempo. Entonces, de nuevo, Jesús está hablando figurativamente aquí para enfatizar un punto espiritual. Y cuando él habla de los ladrones y salteadores, él está hablando de los escribas y fariseos. Él estaba hablando acerca de ellos, de los líderes religiosos del pueblo de Israel.
Y sabemos que él estaba hablando de ellos, del contexto de Juan 10, de Juan 9 y también del contexto del ministerio entero de Jesús, porque él tenía muchos conflictos con los fariseos y los escribas, y ellos maltrataban y abusaban espiritualmente al pueblo de Israel. ¿Pero cómo? ¿De qué manera ellos hacían estas cosas al pueblo de Israel? Bueno, según las palabras de Jesús mismo en Mateo 23 y Marcos 12, los fariseos hacían estas cosas al pueblo de Israel mediante el robo. Literalmente ellos robaban a viudas, se aprovechaban de las viudas, de su propiedad, de su dinero. También lo hacían mediante el legalismo y las falsas enseñanzas. Ellos creyeron en muchas tradiciones extrabíblicas y ellos ponían estas cargas sobre las espaldas del pueblo de Israel. Muchas cosas legalistas, muchas cosas extrabíblicas, y la gente no podía soportar, no podía aguantar estas cargas pesadas que ellos ponían sobre ellos. Y es más, después de poner estas cargas legalistas sobre la gente de Israel, estos religiosos no los ayudaban a llevar esas cargas. Ellos enseñaban cosas falsas, enseñaban que nosotros podemos ganar el favor de Dios a través de nuestras buenas obras, y eso es completamente falso. También estaban llenos de avaricia e hipocresía, y aunque ellos se veían como buenos hombres externamente, adentro ellos estaban llenos de todo tipo de maldad. Y por eso, puesto que estaban llenos de avaricia, de hipocresía y de inmoralidad y de idolatría, ellos maltrataban a la gente, ellos abusaban a la gente de Israel, se aprovechaban de ellos. Y sepan, mis hermanos y hermanas y amigos, que hay falsos maestros hoy en día en muchas iglesias haciendo lo mismo. Y no estoy diciendo que este es el caso en todas las iglesias del mundo, gracias a Dios, pero en muchas iglesias, especialmente en los Estados Unidos y aquí en Panamá, en muchas iglesias hay falsos maestros. Hay falsos predicadores enseñando cosas que no deben enseñar. Hay muchas personas, muchos líderes en la iglesia de hoy que están tratando de aprovecharse de la gente. Son las personas que dicen que, ok, ustedes tienen que darme su dinero para que Dios los bendiga. Y yo recuerdo que en los Estados Unidos, hace varios años, un pastor de ahí pidió a su congregación que pagara por su avión privado, el cual costó $54 millones, y ellos pagaron por ese avión para su pastor. Entonces, esos hombres, esas mujeres que enseñan esas cosas, que enseñan el evangelio de la prosperidad, que enseñan falsedades acerca de Jesús, ellos son falsos maestros, son ladrones, son salteadores. Y nosotros, como el pueblo de Dios, necesitamos evitarlos. Versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. De nuevo Jesús dice que Él es la puerta. Estos ladrones, estos salteadores, ellos no son la puerta. A través de ellos no tenemos acceso a Dios, no tenemos revelaciones de Dios a través de ellos, pero Jesús, en el caso de Jesús, sí tenemos todo de lo que necesitamos en Él. Él es la puerta. Por eso Él dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. En Jesús encontramos la salvación. Y me encanta lo que Él dice aquí, cuando Él dice, y entrará y saldrá y hallará pasto. Él está hablando está usando la imaginería de un pastor, de un redil de ovejas. Porque tal como una oveja puede entrar por la puerta a un redil para encontrar protección física, nosotros también en Cristo encontramos protección espiritual. En Cristo somos protegidos de la ira de Dios contra nuestros pecados, porque Jesús absorbió esa ira en la cruz, y cuando creemos en Él, Dios nos perdona. En Jesús somos protegidos de la ira de Dios, del infierno. También en Jesús somos protegidos del diablo, el cual quiere matarnos y destruirnos. Somos protegidos de Él.
Somos librados de la esclavitud al pecado. En Cristo el pecado no nos domina como antes, cuando éramos enemigos de Dios. Jesús nos protege de todas estas cosas, de todos estos peligros espirituales. Y también, tal como una oveja puede salir por la puerta para encontrar sustento físico en el pasto, también nosotros en Cristo encontramos sustento espiritual. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 6, que los que creen en Él no tendrán sed ni hambre de nuevo. En Jesús no tendremos hambre ni sed para el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo ya somos perdonados, ya somos justificados en Él. Ya hemos recibido el perdón de nuestros pecados en el Señor Jesús. Y en Él no tendremos que tener sed o hambre de conocer a Dios por primera vez. ¿Por qué? Porque en Jesús ya tenemos una relación con nuestro Padre espiritual. En Jesús encontramos un montón de bendiciones espirituales. Gloria a su nombre por eso. Él es la puerta. Si entramos por Él, seremos salvos. Y entraremos y saldremos y hallaremos pasto. Versículo 10. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo, Él no es como los ladrones de este mundo, como los falsos maestros y pastores de este mundo. Ellos hacen promesas y no las pueden cumplir. Pero cuando Jesús nos hace una promesa en la Biblia, Él va a cumplir esa promesa en nosotros 100%. Él no puede mentir, Él no habla falsedades. Si Él lo dice, es cierto y lo va a cumplir. Los ladrones, los falsos maestros y el diablo mismo, el cual tiene poder sobre estos falsos maestros y pastores, ellos vienen para robar, para matar y para destruir. No podemos jugar con las falsas enseñanzas. No podemos jugar con la tentación. No podemos jugar con el diablo. Porque Él y sus servidores vienen para matar y robar y destruir. Pero Cristo, Él vino para que tuviéramos vida, para que en Él tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y esta palabra, abundancia, en griego, literalmente se refiere a algo que ha excedido las expectativas. Entonces, la vida abundante que encontramos en Jesús excede nuestras expectativas. Porque usualmente cuando uno cree en Jesús por la primera vez, lo hace para ser perdonado, ¿verdad? Y eso es cierto, eso pasa, es una bendición grandísima de Dios. Pero también no es la única bendición que recibimos en Jesús. Dios nos adopta como sus hijos. También en Jesús recibimos un reino. Llegamos a ser partes de la familia real de Dios. Tenemos privilegios, tenemos dones. Tenemos una familia espiritual que es nacida de la sangre de Jesús. En Él tenemos tantas bendiciones. Bendiciones que superan nuestras expectativas previas. Yo soy el buen pastor. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús, Él es nuestro buen pastor y Él tiene el derecho de ser nuestro buen pastor. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Jesús pagó ese precio para salvarnos, para perdonarnos. Mis hermanos y hermanas y amigos, entiendan eso. Jesús tiene el derecho de ser nuestra autoridad porque Él pagó todo. Él dio su todo para nosotros, aunque no lo merecíamos. Él es el buen pastor. Él no es un pastor que maltrata, que abusa, que se aprovecha de nosotros o que tiene malas intenciones. No, Él es nuestro buen pastor. Y piensen en la imagen de un pastor humano con sus ovejas, ¿verdad? ¿Qué hace Él con sus ovejas? Las cuida, las protege, se queda con ellas y les alimenta. Eso es lo que un buen pastor humano hace con sus ovejas. Y eso significa que, ya que Jesús es nuestro buen pastor, a Él le importan todas nuestras necesidades. A Jesús le importan todas nuestras enfermedades y preocupaciones y tribulaciones. A Él le
importamos mucho. Él es nuestro buen pastor y eso significa que Él es digno de nuestra confianza, de nuestro amor y de nuestra adoración. Él es la puerta, en Él encontramos tantas bendiciones espirituales. Él es el buen pastor y Él nos va a guiar al cielo. Y gloria a Dios por eso. Entonces, en conclusión, yo voy a leer el pasaje de nuevo y quiero que ustedes presten atención, mucha atención a lo que nuestro Señor está diciendo. Él dice, empezando en versículo 7 de nuevo. En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Espero que este devocional sea de bendición para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo, hoy y para siempre. Amén.